Perspectivas de Género y Educación, presentado por Boniek Osorio, Tania Gaspar, Carmelo Gil y mi persona, Caterine Tovar Álvarez. En esta actividad le vamos a hacer una presentación sobre la exposición de los aspectos relevantes en las perspectivas de género, respondiendo a 3 interrogantes que se presentarán a medida de esta manera. Tenemos que, según la UNICEF, la perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica lo femenino y lo masculino, con el trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. Se le denomina también enfoque de género, visión de género, ideología de género y análisis de género, aunque aún se considera que existen imprecisiones en el uso de estos términos. Para dar respuesta al primer interrogante, el cual es ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de las perspectivas de género? Es importante manifestar que la lucha por la igualdad de género viene de mucho tiempo atrás. De esta manera, se explican a continuación los aspectos más considerables durante esta trayectoria en la que las mujeres han logrado conseguir el reconocimiento de muchos derechos a través de la historia. Tenemos que en 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. En 1793, la Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. Desconoció la participación de las mujeres. Olympe de Gouges dio a conocer su declaración incluyendo a hombres y mujeres y fue guillotinada. En 1848, primera manifestación pública por el derecho al voto, Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, texto fundacional del sufragio en Estados Unidos. En 1918, aprobada la ley del sufragio femenino en Inglaterra. El Congreso británico adoptó la ley de 1918 sobre la representación popular, que implicó que 8 millones de mujeres de más de 30 años fueran sumadas a los registros electorales. En 1920, el derecho al voto femenino en Estados Unidos. La 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos se convirtió en ley y las mujeres pudieron votar en las elecciones de otoño, incluyendo las presidenciales. En 1932, bajo el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, la Ley 28 otorgó el manejo a la mujer de sus propios bienes. El 8 de marzo de 1975 se declaró como el Día Internacional de la Mujer bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz. Asistieron 100 mujeres convocadas por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. En 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte de las Naciones Unidas. En 1995, la Declaración y Plataforma de Beijing, que fue uno de los planes más progresistas para promover los derechos de las mujeres. En el 2000, la Resolución 1325 de la ONU. En esta resolución se subraya la importancia de que las mujeres participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en la prevención y solución de conflictos, la consolidación de la paz y el mantenimiento de la misma. Para continuar respondiendo a la siguiente pregunta, tenemos que ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Como se mencionó en oportunidades anteriores, las mujeres han venido luchando por el reconocimiento de sus derechos ante la sociedad y el mundo, exigiendo una igualdad de condiciones con el hombre, demostrando que no solo por el hecho de ser mujer se deben abstener de ciertas cosas, como lo era en la antigüedad. La mujer pertenecía a los quehaceres del hogar y ni siquiera podía votar, pero con el pasar del tiempo esto ha venido cambiando. Gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que estos son aplicables para hombres y mujeres.
Sin embargo, en los últimos años hemos escuchado que de manera insistente hablar sobre los derechos humanos de las mujeres o sobre los derechos humanos con perspectiva de género, pero concretamente, ¿a qué hace alusión estos dos términos? A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han venido recibiendo un trato desigual en relación con los hombres. Esta medición fue construida principalmente en el terreno de las leyes, alimentada a su vez por las filosofías griegas y romanas, principalmente cunas de la civilización occidental y base principal de la jurisprudencia actual. De tal manera que si estas filosofías consideraban que las mujeres eran inferiores a los hombres, las leyes trasladarían esta misma creencia a sus códigos, por lo que la defensa de los bienes jurídicos en la sociedad se hizo protegiendo la propiedad de los hombres, ya fuera material o humana, a través de sus mujeres y descendencias. Pasaron muchos siglos para que comenzaran a discutirse sobre la posibilidad de que las mujeres podrían ser iguales a los hombres. Esta igualdad no solo se plantearía en el área jurídica, pero en ella encontraría una fuente inagotable de discriminación y abuso en contra, por lo que significó uno de los principales motivos de lucha. Entonces, ¿qué fundamenta esta aseveración? Uno de los derechos fundamentales del ser humano es la igualdad. De hecho, nuestra Constitución sustenta su razón de ser en la protección de los derechos del hombre, cuyos postulados quedaron plasmados generalmente en los primeros artículos de la Carta Nacional de cada uno de sus países. Pero, más allá de la valía de estos documentos, uno de los principales y más importantes postulados universales que protege los derechos humanos son los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Pero también se puede definir que los derechos humanos son derechos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Incluso no podemos renunciar a ellos. Y nadie, bajo ninguna circunstancia, puede restringir a otra persona que no los ejerza. Los derechos humanos tienen determinadas características, iguales en todas partes del mundo, como son los siguientes. Son innatos y congénitos, porque todos los seres humanos nacemos con ellos. Son universales en cuanto se extiende a todo el género humano en todo tiempo y lugar, aunque es necesario aclarar que ninguno de estos documentos incluyó a las mujeres. Cuando la francesa Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793 por rebelarse a su tiempo y sostener que las mujeres tenían derechos de ciudadanía, se inició, por así decirlo, una larga lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y aunque no tuvo oportunidad de ver realizar sus sueños, sus ideas quedaron plasmadas en la célebre Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de 1791, postulados que por cierto hoy siguen vigentes. Como también, de alguna manera, el libro Defensa de los Derechos de la Mujer de la escritora inglesa Mary, publicada en 1792, el espíritu de ambos documentos sigue inspirando la agenda de los movimientos feministas en el mundo en relación con el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esto quiere decir que desde hace muchos años las mujeres defensoras ya luchaban por el reconocimiento de sus derechos. Por último, para seguir con el último interrogante, tenemos que ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Los prejuicios en muchas ocasiones son propiciados por la ignorancia y la desinformación. Los maestros deben promover ambientes seguros donde los estudiantes aprendan el significado y las consecuencias de discriminar a alguien. Una forma de discriminación que a veces se presenta sutilmente es la de género. Es responsabilidad del docente garantizar la igualdad en el aula y crear estrategias para identificar y eliminar la intolerancia para que su salón de clases sea un sitio en donde se promueva la inclusión y la igualdad. Los libros de textos en muchas ocasiones
predefinen los roles de los hombres y mujeres. Y muchos maestros, conscientes o no de ello, ponen diferentes expectativas en los niños y las niñas y promueven los estereotipos. Esta realidad que dista de la equidad de género, como afirma la filósofa y socióloga Marina Subirats, aunque el sistema educativo no puede eliminar por sí solo las diferencias insertas en el conjunto de la sociedad, el cambio ha de producirse en algún punto o momento, o en varios, y la educación es una pieza esencial para el cambio. De esta manera, las instituciones educativas, en pro de eliminar las desigualdades de género, deben procurar por promover la integración. Los trabajos en grupo deben incluir toda la variedad posible y el profesor debe asegurarse de no hacer divisiones basadas ni en el género ni en ningún otro aspecto. Evitar asignar trabajos según el género. Al asignar responsabilidades a sus estudiantes en el salón de clases, los profesores no deben darles las tareas de organización exclusivamente a las niñas y las de cargar cosas exclusivamente para los niños. Lo que debe hacer es repartir aleatoriamente las funciones y permitirles ayudarse mutuamente cuando sí lo requieran. Crear expectativas iguales. No debe existir un estándar diferente para hombres y mujeres. El maestro debe promover la integración de género en los deportes y la participación equitativa de uno y otros en las disciplinas de su elección. Las expectativas deben ser discutidas en las clases y los alumnos deben determinar de qué se sienten capaces y basar sus decisiones en sus fortalezas y aptitudes, no en su género. Desarrollo social y emocional. Bien, pues para ello la estrategia educativa en la escuela debe ser la coeducación, un modelo en el que se apuesta por el desarrollo no solo intelectual, también por un desarrollo social y emocional que prepara a un alumnado libre de estereotipos sexistas. Igualdad de oportunidades. Se trataría de promover un modelo asentado en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, una escuela que fomenta la conciencia crítica para rebelarse ante aquellas situaciones y acciones que discriminan a las mujeres, que enseña a relacionarse desde el conocimiento mutuo, a resolver los conflictos a través del diálogo, a manejar las emociones de forma adecuada y desarrollar propuestas educativas que fomenten la corresponsabilidad en el espacio doméstico y la colaboración entre personas. Visibilidad y denuncia de desigualdades de género. Una escuela que visibilice las desigualdades de género, pero no solo eso, que las denuncie y las combata desactivando los sistemas que genera y perpetúan la dominación. Esto hace que la educación formal no sirva únicamente para capacitar al alumnado en el dominio de ciertas habilidades cognitivas, sino que se convierta en la más potente herramienta para la formación de una ciudadanía crítica y comprometida, transformadora, igualitaria, cooperativa, colaborativa y activista. Muchas gracias.